Perfecto. Bien. Eh, Eso sería más que nada cómo pasar de notación decimal a notación científica. Eso sería más que nada algo general. Vamos a ver cómo haríamos ahora lo que tenemos en la primera actividad. En el A nos dice que tenemos, bueno, muy parecido a lo que puse yo, 5 millones de metros. Y nos lo pide pasar a notación científica. Entonces sería 5 por 10 elevado a la sexta. Perfecto. Bien. En el segundo voy a hacer 2 o 3 y el resto la idea es que después los tengan para practicar ustedes. Tenemos 7, 0, 0, 3, 5, 0, 1, 0. ¿Está bien? De decímetros. Bien, antes de seguir con esto, vamos a ver los prefijos. ¿Los prefijos lo vieron? Kilo, deci, deca, ¿se los acuerdan? Ujú. Más o menos. Muy bien, entonces vamos a hacer Estaban una en uno de tabla. los videos que subió el profesor Javier. Sabemos que un kilómetro son 10.000 decímetros. Perfecto, igual vamos a hacer una pequeña tablita si ya nos queda. Ujú. Vamos con esto. Si tenemos, hay una letra griega, creo que esta va a ser lo más chico que van a trabajar, se llama mu. Después tenemos el mili. Después tenemos el centi. Después tenemos el deci. Después tenemos la unidad como vino al mundo, la unidad solita. Después tenemos el deca. Después tenemos el hepto. Después tenemos el kilo. Y después tenemos el mega. Una M mayúscula. Bien. Hay muchos más. Tenemos para los dos lados muchos, pero vamos a hacer esto con los que vamos a trabajar más que nada. Si el del medio es la unidad pura, supongamos que era un 1, cada vez que nos movemos para las unidades grandes, vamos a dividir por 10. Cada vez que nos movemos para las unidades chicas, vamos a multiplicar por 10. Entonces, si tengo uno de estos, son 10 de estos. Y 10 de estos son 100 de estos. Lo voy poniendo más abajo porque si no me va a quedar todo encimado. Y son 1000 de estos. Y estos son 1.000.000 de estos. Perdón, sí, 1.000.000. Y para el otro lado nos pasa lo mismo, pero dividiendo. Uno de estos son 0,1 de estos. 0,01. 0,001. 0,0000.
0, 0, 1. ¿Está bien? Acá no les puse nada, pero si son kilos, si son gramos, son kilogramos. O decagramos. Si son metros, estamos hablando todo de metros, ¿verdad? Ujú. Perfecto. Eso sería más que nada un pequeño machetito que vamos a tener ahora a la hora de trabajar con unidades. En el B tenemos decímetros y nos los pide pasar a kilómetros. Obviamente con notación científica. Primero lo vamos a pasar a kilómetros. De decímetros a kilómetros necesitaríamos 1, 2, 3, 4 ceros. Entonces sería, nos movemos para la derecha, estamos dividiendo por un 1 con 4 ceros. Cada lugar que nos movemos es un 0. Para la izquierda multiplicamos, para la derecha dividimos. 1, 2, 3, 4 ceros. Entonces tenemos esto. Primero lo vamos a dividir por 10.000. ¿Está bien? Eso sería el pasaje de unidades rápido. Hacemos la cuenta, que no hace falta, el 0 solamente le corre la coma de lugar. Ay, no me dejes. 4, entonces nos queda 7, 0, 0, 3, 5, 0, 1, 0 kilómetros. Y ahora lo pasamos a notación científica, que sería 7, le podemos poner 003 o directamente le dejan el 7 porque esos dos ceros son ínfimos, por 10 elevado a la 4, T3. El resto del número queda olvidado. Van a decir, y el resto del número no importa, que no lo ponemos directamente, es que en la unidad queda tan, pero tan chiquito que ya lo podemos despreciar directamente. Si lo hacíamos al revés, podemos poner acá también qué notación científica de cada uno equivale a qué notación científica de cada uno. Por ejemplo, si nosotros tenemos por 10 a la 1, perdón, por 10 a la 0, esto sería por 10 a la 1, por 10 a la 2, por 10 a la 3, por 10 a la 6. Esto nos quedaría también por 10 a la menos 1, menos 2, menos 3, menos 6. Vamos a hacer ahora el... El seno, el se lo van a hacer ustedes, y se lo van a hacer ustedes. Vamos a hacer el F, que ahí tenemos tiempo. Después los que quedan lo van practicando ustedes. Tenemos 15,3 horas. Perfecto. Acá podemos hacer varias cosas. Lo primero que podemos hacer es pasarlo a segundos. ¿Cómo pasamos de horas a segundos?
Obviamente, ¿por qué lo tenemos que pasar a segundos si no trabajamos en horas? Porque nos pide pasarlo al sistema internacional. El sistema internacional trabaja con segundos. Bueno, una hora son 3.600 segundos. Perfecto. Una hora son 3.600 segundos. Entonces, 15,3 por 3.600, 55.800. Ah, perdón, 55.080 segundos. Bárbaro. Y ahora lo pasamos a notación científica. Por 10 elevado. ¿Estamos bien esto? Es decir, pasar el número de notación científica es simplemente fijarse cuántos lugares le corrimos la coma y poner la cantidad de ceros correspondientes, ya sea que estén atrás. Perdón, se me salió un segundo. No sé si el problema fue mío o fue del Meet. Bien, les estaba preguntando si vectores vieron o se quedaron con notación científica. Como a las A ver, apuradas vimos vectores, lo dio Diego anoche. muy bien. Vamos a verlo un poco, entonces no vamos a profundizar mucho y así después cuando lo vean más en detalle lo vemos mejor. Igualmente, vamos a ver cómo lo trabajaríamos.
Ahí está. Bien. El ejercicio 2 nos dice, ahí está. Vamos a seguir solo con esto. Ah, claro, tengo la cámara al revés. Ahí está. Como dice, para tenés que mirar el video. Ah, están hablando entre ustedes. Perfecto. Bien. Entonces estábamos diciendo que para plantear, estábamos planteando el ejercicio 2, el que dice, un avión viaja 450 kilómetros al este, después recorre una distancia reconocida al norte, por último regresa al punto de partida y recorre una distancia de 525 metros. ¿Qué distancia viajó el avión hacia el norte? Para trabajar con vectores, sí, ¿alguien iba a preguntar algo? Sí, ¿podrías repetir de vuelta el ejercicio F que no se vio el resultado de se cortó el internet? Sí, ejercicio F, el anterior. Lo primero que hicimos fue pasar de horas a segundos, que para pasar de horas a segundos multiplicamos por 3600, eso lo ha dicho un compañero, y después lo pasamos a notación científica. Le ponemos la coma acá, obviamente para que nos quede un número entre el 1 y el 10, nos queda 5,5 por 10 elevado a la 4, porque nos corrimos 4 lugares la coma. Lo pasamos a segundos porque segundo es la unidad de tiempo del sistema internacional. Perfecto, profe, gracias. Muy bien. Bien. Volvemos al ejercicio 2. Primero, tenemos que ver cómo planteamos el enunciado. Estamos trabajando con vectores y puntos cardinales. ¿Alguien tiene el micrófono abierto y se escucha el eco? No sé si lo pueden cerrar. Ábranlo si tienen alguna consulta. Si tienen alguna pregunta, lo abren y preguntan. Bien. Bueno, de nuevo, el avión se mueve 450 kilómetros al este, después se mueve hacia el norte, una distancia que no conocemos, y después regresa al punto de partida. Bien, recorre 525 kilómetros. ¿Qué distancia recorrió hacia el norte? Primero tenemos que marcar un punto de inicio. Como no nos dice dónde empezó, vamos a decir que empezó en 00, que es lo más fácil. Después se nos mueve hacia el este 450 kilómetros. Vamos a decir 450 kilómetros. Unidad en kilómetros.
hacia el este. Después se nos mueve hacia el norte una distancia que no conocemos. No la conocemos. Y después vuelve al punto de partida recorriendo 525 kilómetros acá. Bien, ¿qué distancia recorrió hacia el norte? Siempre que trabajemos con vectores lo podemos analizar como un triángulo rectángulo. Una vez que ya lo planteamos, extraemos el triángulo. Y vamos a trabajarlo acá. Ahí está. 450 x 525. Esto es un triángulo rectángulo. Perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar el lado restante en un triángulo rectángulo? Fácil, planteamos Pitágoras. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual hipotenusa al cuadrado. Nos queda 150 kilómetros al cuadrado más x al cuadrado, o cateto al cuadrado, como le prefieran poner, es igual a 525 kilómetros al cuadrado. Acá no le puse kilómetros. Despejamos. X es igual a raíz cuadrada de 525 kilómetros al cuadrado menos 450 kilómetros al cuadrado. Esto nos va a dar 525 al cuadrado, 2, 7, 5, 6, 2, 5 kilómetros al cuadrado. La unidad también queda al cuadrado. Dos, 0, 2, 5, 0, 0 kilómetros al cuadrado. Nos queda 270,4 raíz cuadrada de kilómetros al cuadrado, kilómetros. ¿Estamos bien? ¿Por qué pudimos aplicar Pitágoras en estos vectores? Porque los teníamos separados por un ángulo de 90 grados, los teníamos perpendiculares. ¿Cómo hacemos para trabajar vectores si no son perpendiculares? Bien, los convertimos en vectores perpendiculares, que ahora a medida que vayamos necesitando, lo vamos a ir viendo cómo lo hacemos. Lo dejo ahí un cachito por si alguno lo quiere copiar. Perfecto, igualmente está grabado. Bien. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Algo que no se sepa cómo lo hicimos o por qué lo hicimos? ¿O seguimos con otro?
bien, seguimos con otro. Ejercicio 3. Un punto se localiza en las coordenadas polares R, 4 metros, θ, 30 grados. Bien, antes de esto vamos a recordar, tenemos dos tipos de sistemas de coordenadas, cartesianos y polares. Las polares nos indicarían, vamos a imaginarnos que tenemos las polares nos indican cuánto mide la hipotenusa y el ángulo, y las cartesianas me estarían diciendo cuánto miden los catetos. No es así, pero eso es una manera más fácil de visualizarlo, ¿está bien? Entonces, las cartesianas me están diciendo el ángulo y cuánto me mide la hipotenusa, y las polares me están diciendo cuánto van a medir los catetos, por graficarlo de alguna manera, ¿verdad? Vamos a ver ahora de esto, ahí en enfoca, bien, cómo nos quedarían los catetos, de la siguiente manera. Imaginamos de nuevo que tenemos un triángulo rectángulo, ángulo de 30 grados y 4 metros. Que se vaya viendo bien. Ahí está. Perfecto. Si en un triángulo C, el rectángulo, ¿verdad? Sabemos un lado y el ángulo, esto es un 0, no se llega a ver. Sabemos un lado y el ángulo, ¿cómo hacemos para calcular los otros dos lados? Aplicamos entidades trigonométricas. Tenemos seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien. Vamos a decirle a esta de abajo componente en X y a la horizontal, a la vertical, perdón, componente en Y. El 99% de los casos, la Y va a ser el cateto opuesto, porque casi siempre el ángulo nos lo van a dar respecto del horizontal. ¿Es el 100% de las veces así? No, pero casi siempre es así. Y entonces el que nos queda en X sería el cateto adyacente. Adyacente opuesto. Estamos trabajando con este ángulo y nos coincide. Bien, vamos a calcular primero el de X. ¿Qué datos sabemos? El ángulo, bien, ángulo tienen todas. Genial. Sabemos la hipotenusa. Bien, tendríamos que usar una de estas dos. Y queremos saber primero el cateto adyacente. Bien, usamos esta. ¿Por qué? Porque tiene los dos datos que sé y tiene lo que quiero calcular. Si quería calcular primero el cateto opuesto, empezamos por esta. ¿Por cuál empiezo? Es lo mismo. Van a calcular las dos. Pero nosotros elegimos ahora empezar por el cateto adyacente. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Coseno de 30 es igual a cateto adyacente sobre 4 metros. Coseno de 30 por 4 metros es igual a cateto adyacente. Y esto nos estaría dando
3,46, perdón, 3,46 metros. Ya sabemos cuánto vale la componente en X. Ahora nos falta solo la componente en Y. Vamos a hacer un poco más arriba. Seno de 30 es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Perdón, ya sabíamos que valía 4 metros. Seno de 30 por 4 metros es igual a cateto opuesto. Nos da 2. 2 metros es igual a cateto opuesto. Entonces ya sabemos ahora que el de X va a valer 3,46 y el de Y va a valer 2 metros. ¿Cómo indicamos ahora las coordenadas cartesianas? De la siguiente manera. Indicamos primero el de X, 3,46 metros. Una Y con sombrerito. Esta Y con sombrerito nos está indicando que es en el eje X. ¿Está bien? Siempre a la de X le ponemos la Y con sombrerito. Punto y coma, o lo que valga en Y, 2 metros, J con sombrerito. ¿Está bien? La Y siempre nos está indicando que está en el eje X, la J siempre nos está indicando que está en el eje Y. Perfecto. ¿Alguna pregunta con esto? Este procedimiento de descomponer vectores, de convertir coordenadas polares en cartesianas, lo van a hacer la mitad de los temas, así que es algo que tiene que salir. Profe, ¿por qué le ponían una I y una J? Bien, esos son los versores. El versor horizontal nos está hablando siempre en X, es decir, la I nos indica siempre que estamos trabajando en el versor X y la J nos indica siempre que estamos trabajando en el versor Y. Puede sonar confuso la I y la otra I, pero es que en realidad le tendríamos que decir Y a la Y. Entonces estamos trabajando en eje X y eje Y. La I va para X y la J va para Y, pero vamos a hablar como hablamos nosotros, ¿no? Esto solamente nos indica el versor en el que estamos trabajando, versor horizontal, versor vertical. Si estuviéramos trabajando en 3 dimensiones, el que sale de la hoja, el que va para arriba, sería K, con sombrerito, que sería el eje Z. Pero ustedes no lo van a trabajar, solo se los estoy nombrando. Muy bien. A ver qué más tenemos acá. Bien. Hacemos el punto 4, así vemos cómo calcular coordenadas polares y cómo pasar. Y me parece que con eso ya estaríamos bien por hoy, porque si no después nos estaremos alejando mucho de lo que vieron en la cursada. De última, cualquier cosa la semana que viene o el sábado, depende cuándo venga cada uno,
podemos avanzar un poquito más de esto. Dale, profe. Ejercicio 4. Una pregunta. Sí, decime. ¿Siempre tiene que empezarse con estos versores? Porque hasta ahora siempre lo he visto con que la primera coordenada es la X y la segunda coordenada es la Y. Sí, exacto. La primera es la X y la segunda es la Y, indicando como coordenadas. Por acá lo estamos indicando hay que indicar los versores. El versor Y siempre va a valer para el eje X. Son sinónimos. Está bien, por ¿Por eso qué? siempre hay que expresarlo con los versores ahora más. Exacto. Siempre hay que expresarlo con los versores. ¿Por qué Bien, no bien. se pone X e Y para expresarlo? Porque parece una ecuación. Si No, tenés entiendo 4, eso. porque parece 4 por X y parece que hay algo que hay que resolver. Pero ahí lo que está haciendo solamente es indicarnos. No estamos calculando nada, no son incógnitas. Está bien, está bien. Lo que pasa es que yo me basaba en lo que habíamos visto en matemática y nunca había visto lo de versores. Claro, Siempre se estimó que la primera coordenada, la X, o pertenece al eje X y la segunda coordenada pertenece al eje Y. claro. Por Acá eso. estamos como aclarando lo obvio, ¿verdad? Claro, por eso le preguntaba, porque después, si uno capaz que lo hace con los versores, queda como incompleto o uno está en el Exacto. ejercicio. Es más, queda como incompleto. Si te fijas en el ejercicio 7 que tienen ustedes, todos los puntos los tienen expresados, todos los resultados posibles los tienen expresados con versores I y J. Ajá, bien, En el ejercicio 8 también. perfecto. Bueno, gracias. Bien, ejercicio 4. Nos está dando 2 puntos y nos pide que primero lo pasemos a las coordenadas polares correspondientes, es decir, que digamos cuánto vale, por así decirlo, la hipotenusa y el ángulo, y después la distancia entre los 2 puntos. Bien, vamos a hacer primero el ejercicio 4A. Graficamos. En ejes cartesianos, siempre eje X, eje Y. El primer punto es 2 de X, 4 de Y. Estamos indicando siempre metros. No vamos a dejar el 2 de X acá, si no va a quedar muy grande. 2 de X, 4 de Y. Bien, queremos saber cuánto va a valer la hipotenusa y el ángulo. ¿Cómo hacemos para sacar un lado en trigonometría sabiendo los otros dos? Aplicamos Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Siempre que sabemos 2 y queremos saber la hipotenusa, vamos a aplicar Pitágoras. Hipotenusa es igual a raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Cuál ponen primero, el 4 o el 2? Nos da lo mismo. Nos da 4,47 metros. Genial. Ahora queremos saber el ángulo. Y para el ángulo, cuando queremos pasar de cartesianas a polares, tenemos que aplicar tangente. Es lo más fácil. Pueden hacerlo con seno y coseno una vez que ya saben la hipotenusa, pero el problema de hacer seno y coseno es que la hipotenusa la calcularon ustedes. Y si cometieron un error, van a seguir arrastrando el error. Por eso lo más fácil va a ser usar la tangente. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto, que casi siempre va a ser el vertical, sobre cateto adyacente, que casi siempre va a ser el horizontal. Digo casi siempre por no decir siempre. Para ustedes creo que en ningún ejercicio van a tener los invertidos. Bien,
¿Cómo saben si es el horizontal o es el vertical? Si el ángulo está puesto respecto al de abajo, siempre el de X va a ser el adyacente. Si el ángulo está puesto respecto al vertical, el de Y va a ser el adyacente. Pero es muy raro que se lo den así. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto, dijimos que era el de Y, que es 4, sobre cateto adyacente, que dijimos que es el de X, que es 2. El ángulo es igual a arco tangente, vamos a ponerlo tangente menos 1 de 4 sobre 2. En la calculadora se pone shift tangente. De 4 dividido 2, 2. Nos quedan 63,43 grados. Genial, ya tenemos cuánto vale la hipotenusa, el módulo se llama en realidad, y cuánto la resultante, y cuánto vale el ángulo. Ahora lo indicamos en coordenadas polares. Y nos quedaría de la siguiente manera. R es igual 4,47 metros. Tita es igual a 63,43 grados. ¿Estamos bien con esto? Profe, ¿cómo va la calculadora para que me dé el tangente de 4 dividido 2? No me da cualquier cosa. Primero haces 4 dividido 2. ¿Cuánto te da? O si no, hace lo siguiente. No es tangente, es arco tangente. La calculadora es shift tangente. Pones shift tangente, paréntesis, 4 dividido 2. Ahí está, profe, gracias. Genial. Bárbaro. Entonces ahora vamos a hacer el otro punto, que lo tenemos con menos 3 de X, 3 de Y. Vamos a ver ahora cuánto va a valer el ángulo y la resultante. Bien. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Hipotenusa es igual a raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Es igual a 4,24. Vamos ahora con el ángulo, de nuevo lo mismo, tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente del ángulo es igual a 3 dividido menos 3. Perdón, el ángulo es igual a arco tangente de 3 sobre menos 3. Nos van a quedar 45 grados. O en realidad nos quedan menos 45 grados. Nos quedaría resultante es igual a 4,24 metros
Θ es igual a menos 45 grados. Pasamos de manera cartesiana a manera polar los dos. Muy bien. A ver ahora, ¿cómo hacemos para sacar la distancia entre los dos? Lo hacemos de la siguiente manera. Tomamos la unidad más grande, o sea, vamos a decir que uno es el punto 1 y uno es el punto 2. Por ejemplo, teníamos 2 punto y coma 4 menos 3 punto y coma 3. Vamos a decir que este va a ser el punto 1. Entonces este va a ser el punto 2. Porque quise que fueran en este orden. Si quería que fuera al revés, podríamos. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a decir x total es igual a x del 1 menos, perdón, vamos a decirle delta x mejor, tiene más sentido así, menos x del 2. Delta x nos va a quedar 5. Entonces la distancia horizontal entre este y este van a ser 5. ¿Son 5? Sí, se ve. 2 y 3, 5. Vamos ahora en delta i. Que sería i de 1. Si a este era el primero, 2. El primero va a ser 4. Menos i del otro. Delta i nos va a quedar 1. Ya sabemos la distancia. Está 1 para arriba, 5 a la derecha. Perfecto. ¿Qué tenemos entre uno y el otro? Pero lo sabemos cartesianamente. Vamos a ponerlo ahora a distancia en línea recta. Que sería la resultante, distancia en línea recta. Nos quedaría de la siguiente manera. Hipotenusa es igual a raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 1 al cuadrado. Nos queda raíz cuadrada de 26 es igual a 5,09. Vamos a ponerle 0,99 metros. Entonces la distancia entre los dos puntos, ¿por qué tuvimos que sacar la hipotenusa? Porque nos pide la distancia en línea recta. Nosotros sacamos de esta manera la distancia con versores. Y la línea recta va a ser siempre la hipotenusa. Sería la parte B. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Algo que no se sepa que hicimos o por qué hicimos? ¿Alguna fórmula que no se sepa de dónde salió? Sí, Leandro, yo no entendí cómo sacaste el 5 y el 1 recién en la última parte. Perfecto. Primero queremos saber la distancia que tenemos entre esto y esto. Vamos a decir primero en X. Vamos a sacarlo primero en X. Tomamos el valor de X de una, de la primera, y le restamos el valor en X de la segunda. Es como sacar una distancia. ¿Cómo haces para calcular la distancia? Delta X. Suponete que fuiste del kilómetro 80
al kilómetro 120. ¿Cuánto recorriste? 40 kilómetros. ¿Cómo sabes que fueron 40? 120 menos 80 te dio 40. Vamos a aplicar lo mismo acá. ¿Cuál es la distancia entre 2 y menos 3? La restamos 2 menos 3, la distancia me dio 5. O si no, directamente lo podés contar, ¿verdad? 3 más 2, 5. Acá tenemos lo siguiente, hacemos lo mismo, restamos 4 menos 3 me da 1. ¿Por qué acá los restamos? Acá lo restamos y acá lo sumamos. Bien, acá los tenemos en lados opuestos. Menos menos nos va a dar más. Se nos terminan sumando. Acá están del mismo lado. Se nos terminan restando. Si no, los podés contar directamente, pero la idea es saber hacerlo analógicamente. Muy bien. Y después ya tenemos ejercicios aplicados que eso no creo que lo hayan visto todavía. Tienen para practicar el punto 5 los que quedaban del punto 1. Después si se animan a avanzar con los otros, genial. Igualmente calculo que eso lo van a ver en la semana. Muy bien. ¿Alguna pregunta con esto hasta ahora? Si no tiene ¿Puedo nada que preguntar. Sí, decí. hacer una pregunta? Sí, sí, Sí. decime. En las coordenadas polares, sí, Sí. lo que se llama resolvente en ese caso sería el módulo, ¿no? Del vector. La resultante sería el módulo del vector, exacto. Sería el total, lo que vendría a ser la hipotenusa. Ah, perfecto, Muy gracias. bien. La línea recta sería en este caso. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? O si no, ya vamos cerrando acá. Lo que Sí, hicimos decí. recién nos daba menos 45 grados. ¿Cómo es posible un ángulo negativo? Bien, estamos trabajando con 360 grados, ¿verdad? Sí, Si lo vemos en una dirección, son todos ángulos positivos. Ángulos positivos se nos mueven en esta dirección. Si el claro. ángulo nos da negativo, es que se está moviendo en la otra dirección. El ángulo negativo te puede empezar en dos lugares. Eso te das cuenta vos interpretando el ejercicio. El ángulo negativo te puede empezar tanto acá como acá. ¿Está bien? En cualquiera de los dos lugares puede empezar el ángulo negativo. En este caso lo teníamos acá. ¿Y cómo nos damos cuenta por cuál de los dos empieza? Y te fijas lo que tenés en el dibujo, en el enunciado. ¿En qué ¿Está cuadrante bien? podría estar? ¿En el 2 y en el 4 o en el 2 y en el 3? El inicio puede estar en el 2 y 4. Igual, generalmente lo que hacemos nosotros es le ponemos ángulo positivo a todo y después elegimos en los versores si son positivos o negativos a ojo. Por ejemplo, yo esto
lo hubiera dejado con 45 grados positivos. Total, ya el -3 me estaba indicando que estaba en el cuadrante 2. Y también podría sumarle esos 45 grados a los 90 del primer cuadrante. Exacto. Y te quedaría 135, menos 135. O, sí, menos 135, porque de esa manera estaremos empezando desde atrás. Ah, no, tenés razón, y de adelante también sería lo mismo. Desde atrás serían 180, 135. Desde acá serían 115. Sí. Joya, gracias. 115 empezando desde el cuadrante 1, menos 135 empezando desde el cuadrante 4. Igualmente, esto es más que nada una herramienta para ustedes. Exprésenlo siempre de la manera que les resulte más fácil. Muy bien, ¿alguna otra duda? Perfecto, vamos deteniendo la grabación.